Muchachos, buenas noches. Bueno, vamos a iniciar la sesión del día de hoy, donde nos habíamos quedado con respecto al diseño de las captaciones, ¿no? Nos habíamos quedado en el diseño de la captación de manantial de fondo. Aquí ya habíamos diseñado la captación de ladera. Quedamos con los que estábamos presentes en una pregunta para su examen. Y también había por matizar algunas cosas, ¿no? La hoja de cálculo estaba bien hecha, solo habían unas pequeñas cosas acá como unos textos que voy a arreglar después de esta sesión para que entregarle la hoja al mismo tiempo, ¿no? Sobre esta captación, ¿todo ha quedado claro, muchachos? ¿O tienen alguna duda que me la puedan hacer llegar? Ok, muchachos, entonces vamos a ver hoy día todas las otras demás captaciones de manantial, ¿ya? Eh, Vamos a ver primero la captación de manantial de fondo. Vamos a ver las diferencias principales entre ambas, pues, ¿no? La captación de ladera, supongamos, nosotros que tenemos aquí, ¿no? Una montaña, supongamos, pues, ¿no? Digamos el terreno, ¿no? El terreno. Entonces, supongamos que por aquí está, ¿no? Supongamos que por acá es la zona de lluvias, ¿no? Bueno, en realidad es todo, pues, ¿no? Pero supongamos que no, la infiltración está por aquí, ¿no? O sea, la napa freática está por aquí, ¿no? Hasta este nivel de agua, pues, ¿no? Hasta este nivel está la napa freática. Entonces, ¿cómo sería aquí? La napa freática viene emergiendo, digamos, de la superficie por por un costado, ¿no? O sea, cuando nosotros realizamos una excavación, encontramos que el manantial viene, digamos, de frente a lo que es la tierra, ¿no? La montaña, digamos, en este caso, ¿no? Así, ¿no? Este sería el manantial lateral. Es lo que hemos visto, el diseño, la clase pasada, lateral o de ladera. Material o de ladera. No, una consulta, ¿están viendo en la pantalla lo que estoy realizando en mis dibujos? Gracias, Jesús, gracias. Ok, entonces ese sería el material de ladera, ¿no? Perdón, el manantial de ladera, ¿no? Que sería el que hemos visto en la clase pasada. Es muy importante saber esto porque tienen que saber la diferencia que hay entre un manantial de ladera, un manantial de fondo y un pozo de agua subterránea. Pues no es diferente, pues, ¿no? Por eso cada uno tiene su diseño, ¿no? Ok, entonces, ahora vamos a realizar este pequeño dibujo. Ya, ahora supongamos que nosotros tenemos así, ¿no? Material así. Y no tenemos esto, ¿no? Y pues nos encontramos que en este caso, ¿no? Acá está la zona de lluvia y en este caso el manantial ha forado, pues no por acá, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no? No quiere decir que todos los manantiales son así. Entonces, como este manantial no ha sido captado, va a volver a infiltrarse, ya no necesariamente tiene que ser así, o sea, puede acá también haber zona de lluvia, ¿no? Entonces la napa freática va a estar así, ¿no? Digamos que entre 1 a máximo 2 metros, ¿ya? Entre 1 a máximo 2 metros. Entonces, nosotros realizamos las excavaciones y ¿qué encontramos? Encontramos agua, pues, ¿no? Encontramos agua y esto sería un manantial de fondo. Ojo, ojo. Si el agua sale sin bombear, o sea, emerge sin bombear, podemos aquí construir una captación de manantial de fondo. O sea que la misma presión está empujando el agua hacia afuera, ¿no?
Entonces, aquí podríamos construir un manantial de fondo. Pero si necesita bombeo, en ese caso, entonces, ya se tendría que construir un pozo, pues, ¿no? Un pozo tubular donde instalaremos una bomba, ¿no? Estas son las diferencias que hay, ¿no? Estas son las diferencias que hay. Eh, bien, voy a ir un poco más acá arriba. Eh, y en caso de que nosotros tengamos el mismo esquema, ¿no? Supongamos que aquí está la napa, ¿no? La napa freática, pero no está aflorando el agua, no está aflorando a la superficie, ¿no? Pero está lo suficientemente cerca, como entre 1 a 2 metros, como les comenté hace rato, 1 a 2 metros. ¿Cómo captaríamos esto, no? Sin utilizar un bombeo. Entonces aquí vienen las famosas galerías, ¿no? Las galerías filtrantes, ¿no? Que tienen su tubito, captan y lo llevan, ¿no? Lo llevan a una cámara de reunión de caudales o de repente ya al mismo reservorio, ¿no? Entonces, este es otro tipo de captación, ¿ya? Son, en realidad ya vimos una, faltan ver dos de zonas rurales, pues, ¿no? De zonas rurales, ¿no? Porque ya saben, captaciones de río, ya las vamos a ver también, pues, ¿no? Pero es otro diseño, ¿no? Entonces, bueno, ¿tienen alguna duda sobre esta explicación, muchachos? Entonces, ahora vamos a colocar la pregunta del examen. ¿Cuál? Y ya les acabo de decir, por eso digo, ¿no? Los que están aquí, bacán. Es la diferencia entre un pozo tubular y una galería filtrante. Ya saben la respuesta, les acabo de dar hoy día. Esta sería la pregunta número 6. Pregunta número 6 de su examen, ¿ya? De todas maneras, si ustedes tienen dudas, me pueden escribir, ¿no? Pero ya saben, pues, ahorita les acabo de dar la respuesta a esta pregunta. Bien, entonces, ahora sí, a ver. Jesús, escríbeme por WhatsApp, por interno, ya, escríbeme tus alternativas primero, pues no les voy a dar la respuesta fino, también tienen que ustedes, pensar un poco, ¿no? Pero escríbeme tus alternativas y yo te voy a guiar, ¿no? No te preocupes, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a ver, voy a dejar aquí ya la pregunta, por de repente más colegas se conectan. Y ahora sí vamos a ver el diseño de la captación de fondo, ¿no? Bien, la captación de fondo nos permite captar el agua subterránea que emerge a terreno llano, que dijimos, ¿no? Que solita el agua, sin necesidad de bombeo, está emergiendo, ¿no? Ya que la estructura de captación es una cámara sin losa de fondo, o sea, esta parte, esta parte no tiene losa, ¿no? No es como la captación que vimos, que era en la cámara húmeda, esto de acá era una losa de concreto, pues, ¿no? Y aquí ya estaban los filtros, ¿no? Aquí estaban los filtros, ¿no? Bueno, y aquí escurría el agua, ¿no?
Aquí, a diferencia de esta parte no existe, ¿ya? Y es solo material de terreno, ¿no? Y aquí se colocan los filtros. El diseño de los filtros es el mismo que vimos en la sesión anterior, con diferencia de que vimos, ¿no? Que los filtros se dibuja, su disposición, digamos, ¿no? Era así, ¿no? En forma, digamos, de un trapecio, ¿no? En este caso no. En este caso solo va a ser rectangular y va a tener el mismo ancho de la cámara húmeda, pues, ¿no? Y con respecto a las capas, ya vimos, ¿no? Cómo calcular, ¿no? El espesor no es un espesor fijo, es un espesor tentativo que ustedes tienen que darle dependiendo de su análisis, bueno, de infiltración, ¿no? Bien, entonces, no decimos, ¿no? Ya que la estructura de captación es una cámara silosa, como les mencionaba, de fondo que rodea el punto de brote del agua, consta de una cámara húmeda también. O sea, la cámara húmeda em, es la misma, ¿no? Es el mismo lugar donde se va a almacenar el agua, pues, ¿no? Donde está bajo los filtros, ¿no? Que sirve para almacenar el agua y regula el caudal a utilizarse. Y una cámara seca que protege las válvulas de salida, de control de salida, rebose y limpia. Ok, aquí una pregunta ya no para el examen, sino para ustedes, para, eh, digamos que participen un poco. ¿Cómo se realizaría el aforo aquí? ¿Cómo? A ver, sería mediante esa tubería puesta. Miren, los dos tienen razón. Eh, hay dos métodos, ¿ya? Hay dos métodos. Y tienen que sacar un promedio, ¿no? En mi experiencia yo les digo esto, pues, ¿no? Acá van a tener una tubería. Acá van a tener una tubería también de limpieza y rebose, ¿ya? Acá no está ubicada. Entonces, ¿aquí qué hacen? Desaguan todo para que se quede sin agua, esto, ¿no? Para que se quede sin agua. Y en la tubería de rebose realizan, supongamos, no esta es la tubería de salida, ¿no? Pero vamos a asumir que es la de rebose. La conexión de la de rebose es distinta, pues no es, viene así y viene así, pues no es distinta. No, en la otra estaba en la parte de abajo, ¿no? Entonces realizan su aforo aquí y calculan, ¿no? El caudal con este método que es volumétrico. ¿Ya? Ese es uno. Y lo que dijo Jesús también está bien. Una vez que desaguan todo, tienen que realizar el desagüe, tienen que realizar el desagüe y ver que el agua esté completamente vacía o con ligeramente poca agua, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer aquí? Obviamente esta área la tienen, pues, ¿no? Porque ustedes han diseñado esto, ¿no? Esta área la tienen. Entonces, una vez que lo tienen vacío, cronometran, por ejemplo, acá dicen, no voy a cronometrar a unos 30 centímetros, digamos, ¿no? ¿Cuánto sube el agua? ¿En cuánto tiempo demora el agua en subir estos 30 centímetros, ¿no? Y cronometran, pues, ¿no? Tapan de nuevo, cierran la tubería y esperan que se llene, ¿no? Y también tienen el aforo, pues, ¿no? El aforo, ¿no? Y pueden calcular un promedio de los dos. Pero si hubiera, por ejemplo, miren, si nosotros sacamos, por ejemplo, 6 litros por segundo en este aforo, pero en el de acá sacamos, supongamos, ¿no? 15 litros por segundo, y hace una diferencia bien grande, ¿no? Para zonas rurales, ¿no? Acá las diferencias deberían ser en uno o dos órdenes decimales. ¿A cuál le tomaríamos más importancia? A este, ¿ya? A este. ¿Por qué? Porque se está saliendo directamente del suelo, ¿no? Es directamente lo que está recogiendo la captación. En cambio aquí estamos utilizando un artificio mediante las tuberías, ¿no? Entonces estamos simulando un área
que no es de la captación, pues no. Pero a veces de repente aquí en llenarse esto demora un montón y nosotros tenemos que realizar un diagnóstico apresurado, pues no. De todas maneras, ningún caudal va a superar el caudal máximo diario. Eso ténganlo por seguro, ¿ya? Eso ténganlo por seguro. No va a superar ninguno de los dos. Ya saben que estos aforos son aforos de referencia para sus diagnósticos, pues, ¿no? Estos no se utilizan para sus diseños, ¿no? Bien, entonces esas serían las partes, ¿no? Esas serían las partes, ¿no? Inge, si se afora el rebose, hay presión ya del agua en el estanque y genera presión y disminuye la velocidad de salida. Claro, por eso les estoy diciendo, ¿no? En el rebose no es tan recomendable revisar el aforo, pero si es que no hay de otra manera, podemos utilizarlo como guía, ¿no? Lo más exacto sería realizar el aforo desde el fondo de la captación hasta que se llena, pues, ¿no? Muy buena observación. Entonces, vamos a continuar. Acá nos cita los componentes principales que tiene esta captación, ¿no? Para el diseño de las captaciones de manantiales deben considerarse los siguientes componentes. Cámara de protección eh, para las captaciones de fondo y ladera es muy importante no perturbar el flujo del agua, ¿no? Uno, ¿para qué? Porque no, sería prácticamente contaminar, ¿no? Contaminar. Entonces, para eso se genera, se construye esta cámara de protección, ¿no? La cámara de protección debe tener dimensiones y formas tales que se adapten a la localización de la vertiente. Esto es generalmente para las captaciones de ladera, que tienen que adaptarse a la forma no del terreno. Pues no, para las captaciones de fondo generalmente no, ¿no? Eh, en esta semana he ido a una obra donde dijeron, ¿no? Que eh, ellos habían hecho un diseño de una captación pensando que era una captación de ladera, perdón, de fondo. Entonces, cuando realizaron las excavaciones, se dieron cuenta que era una captación de ladera y habían hecho el diseño para una captación de fondo, ¿no? Entonces, todo ese diseño estaba mal hecho y el agua, pues, estaba desbordándose, ¿no? Por eso les digo que ustedes tienen que saber bien, ¿no? Lo que van a hacer, pues, ¿no? Bien, debe de contar con una losa removible, que es la losa de limpieza para mantenimiento del lecho filtrante, ¿no? Tuberías y accesorios, el material de las tuberías y accesorios deben ser inertes al contacto con el agua natural. Los diámetros se deben calcular en función del caudal máximo diario. Ya hicimos este cálculo para la captación de fondo, perdón, de ladera, ¿no? En el diseño de las estructuras de captación deben proveerse válvulas, accesorios, tubería de limpieza y rebose y las tapas de inspección. Eso también lo hemos visto, cámaras de recolección de agua para la toma de un bofedal. Es importante que la cámara de recolección se ubique fuera del terreno anegadizo y permita la recolección de agua de todas las tomas. Puede haber una o más de un dren. Esto es para las galerías. Ya lo vamos a ver en el diseño, ¿ya? Pero esta cámara de recolección viene siendo, aquí un colega dijo que lo recolectaban en un buzón, ¿no? Pero puede ser, en general yo he visto que son como cámaras de reunión de caudales de tipo rectangular, ¿ya? Y la protección perimetral, pues, ¿no? La protección perimetral es el cerco perimétrico, ¿no? Que ustedes han visto en cada captación, que generalmente siempre para destruido, pues, no es lo primero que se destruye, ¿no? ¿Ok? Y los criterios de diseño, ¿no? Bueno, ya saben que a mí no me gusta, bueno, esta es la teoría, pero ya saben que a mí me gusta más verlo en la práctica, pues, ¿no? Entonces, vayan a abrir su hoja de cálculo, muchachos, de los manantiales y en la segunda libro, en el segundo libro está el manantial ascendente. ¿Ok? Bien. ¿Qué datos vamos a necesitar de entrada? Caudal de aforo máximo. Este caudal de aforo máximo no es el caudal que hemos aforado, ¿no? Es el caudal que es 1.1 por el caudal máximo diario. También lo vimos la sesión pasada, ¿ya? Los que no han estado en la sesión pasada, revisen esta parte, ¿ya?
Caudal máximo diario, está aquí, ¿no? Entonces, como vemos, este caudal máximo diario es menor que este, ¿no? Porque es 1.1 veces menor. La presión de salida en metros columna de agua. Obviamente, esta presión no la vamos a poder calcular, pero se asume una presión de 0.30 metros columna de agua, ¿no? Inge, disculpe, no me encuentro en computadora, estoy fuera de la ciudad e ingresé por... Ah, no te preocupes, Jesús, no te preocupes. Luego ves el video y este material ya lo tienes, ¿no? Ya lo tienes. Con tal que tengas tu pregunta del examen nada más y ya después te revisas con calma, ¿no? Este material. Bien, entonces, teniendo esto, ¿no? Tiempo de retención, 3 minutos, también es asumido, ¿ya? Acá falta colocar, ¿no? Asumido, ¿no? Esto se lo saca del reglamento, ¿no? Y del manual de todo su bibliografía lo, lo deben de tener, pues, ¿no, muchachos? Porque esa ya ha sido colgada ya por el, el área de administración, ¿ya? El diseño se lo ha hecho con base a esta norma. A ver, esta sesión 5 no, está en bibliografía módulo 1. Y está aquí ya, en esta norma, aquí. Aquí van a encontrar todos los diseños que estamos viendo. Ya en la norma técnica de diseño, opciones tecnológicas para el sistema de saneamiento del ámbito rural. Obviamente para ámbito rural, pues, ¿no? Y aquí si nos vamos un poco más abajo, un poco más abajo, acá están los manantiales. Miren, el diseño de manantial de ladera y el diseño del manantial de fondo. Todos los diseños están ahí. Estos diseños los estamos aplicando en cálculo ya en Excel, ¿no? Para que lo tengan, pues, no ya configurados para que no estén ustedes haciendo una propia hoja de cálculo. Y las captaciones, número de captaciones, una. ¿Para qué? ¿Por qué se pone número de captaciones? Porque aquí al final se multiplica todo el caudal que tenemos acumulado, ¿no? Si son captaciones, en este caso, ¿no? De manantiales ascendentes, si tenemos, por ejemplo, un terreno aquí, tenemos un terreno aquí y tenemos aquí, por ejemplo, 3 manantiales ascendentes, que es común ya, es común ver esto. Podemos asumir estos datos para ellos, ¿no? 0.30, los 3 minutos, ¿no? Entonces, por eso se uniformiza y acá se trabaja con un número. Entonces, lo primero que se hace es calcular el volumen almacenado, ¿no? Que es caudal máximo diario por el TR, ¿no? Que vendría siendo el tiempo de retención. Aplicamos nada más la fórmula y calculamos, ¿no? El volumen almacenado vendría siendo 0.873 en nuestro caso, ¿no? En nuestro caso, ¿no? Cálculo del área de la zona húmeda, ¿no? Acá también, o sea, aparte de la teoría que tienen en sus diapositivas, yo también he escrito acá un poco de teoría para que se guíen ya. Se opta por dividirla en dos partes. Una se almacena el agua y la otra que será la zona húmeda propiamente dicha, ¿no? Ambas zonas están separadas por un vertedero cuya altura no sobrepase la presión del agua. ¿Qué quiere decir? Miren aquí, tiene dos zonas, ¿no? O sea, supongamos aquí una línea, a ver, voy a cambiar el color. Supongamos aquí tenemos una línea imaginaria. Entonces, por aquí está eh, aflorando el agua, ¿no? Aflorando. Aflorando es cuando sale, ya es diferente que aforando, ¿ya? Y esta zona se separa con esta zona a partir de un vertedero. ¿Cuánto tiene que tener de altura este vertedero? No tiene que sobrepasar la presión del agua. ¿Y cuánto es la presión del agua? Para nuestro caso, 0.3 metros columna de agua, ¿no? Columna de agua. En este caso no tiene que sobrepasar eso, ¿no? Entonces se realiza una pequeña división, ¿no? Más que todo, ¿por qué? Porque de aquí, muchachos, no solo aflora el agua, sino también están saliendo sedimentos, pues, ¿no? Sedimentos, ¿no? Y entonces, como no queremos que sobrepase la altura de presión del agua, porque si ya sería menor que la altura de presión del agua, entonces los sedimentos ya estarían
y yendo a toda el área, ¿no? Entonces, como es menor, lo protege, pues, ¿no? Bien, entonces, la fórmula para la carga del vertedero es de estructuras hidráulicas, se aplica esta fórmula, donde la viscosidad, ¿no? 0,64, la longitud del vertedero, asumimos 0,50, caudal aforado, que vendría siendo el caudal de arriba, ¿no? Gravedad, y se haría la carga del vertedero, ¿no? Se haría la carga del vertedero. Generalmente incluso este de acá puede ser, para efecto de cálculo pueden hacer esto, ¿ya? Pero generalmente pueden ponerle acá 30 centímetros, 30 centímetros, ¿no? O 0,3 metros columna de agua, pues, ¿no? Salvo que tengan un manantial que tenga demasiado flujo, ¿no? Si no, póngale así 30 centímetros, ¿no? Estaría bien. Y bueno, luego calculamos HV, que vendría siendo nos dice, ¿no? Nota. La altura del vertedero, ojo, esto de acá también, no, sí, esto de acá está con fórmula, ¿no? Me había asustado, ¿no? A ver, sí. Entonces, la altura del vertedero, dice, deberá ser como máximo la altura de presión de agua, como lo vimos anteriormente. Por lo tanto, si cumple ya que la presión del agua es 0,30 metros, considerando una altura de volumen muerto de 0,1 metros, la altura efectiva será 0,29 menos 0,1, ¿no? Entonces, esta altura efectiva no es igual que esta altura HV, ¿no? ¿Por qué? Por esta explicación, ¿no? Porque ya estamos asumiendo la altura del vertedero. Como digo, miren, acá también la teoría nos dice que se asume 0,30, generalmente se asume esto, ¿no? Y se halla, ¿no? Esto de acá, ¿no? Acá solo va a variar en su efecto de su cálculo, cuando ustedes tengan una captación, lo único que va a variar esto, ¿ya? Salvo que ustedes modifiquen el vertedero, pues, ¿no? Y al modificar el vertedero también tienen que modificar el coeficiente de vertedero y todo eso, ¿no? Pero bueno, eso ya depende de ustedes, ¿no? Y la altura efectiva vendría siendo 1,90, perdón, 0,190 metros, ¿no? O 19 centímetros. ¿Alguien me podría decir qué es esta altura efectiva? Generalmente vendría siendo la altura que va a ser llenada de nuestra cámara húmeda, ¿no? La altura que va a estar llena, digamos, ¿no? Permanentemente llena, ¿no? Bien, entonces ya luego, una vez calculado la altura efectiva, se calcula la base. Mediante la fórmula que vemos ahí, altura efectiva es igual a la base por la longitud por V, ¿no? Ya tenemos los valores de V, la longitud que hemos asumido de 1,50. Aquí, muchachos, al asumir esta longitud de 1,50, no se está asumiendo la longitud para el vertedero, sino está asumiéndose la longitud para toda la cámara, ¿no? Voy a hacer un dibujo en planta. Acá está en perfil, ¿no? A ver, esperen. Acá está en perfil. Vamos a tratar de dibujar la planta. Entonces, supongamos que el agua está aflorando de aquí, ¿no? El agua está aflorando de aquí. Y nosotros estamos asumiendo esta longitud, ¿ya? Esta longitud es la que se está asumiendo. Longitud. Que en este caso está haciendo 1,50, pues, ¿no? 1,50. Vista de frontal, perdón, lateral, vemos que acá tiene, ¿no? Este vertedero que es de 0,30 metros, ¿no? Eso es lo que se ve, ya. Es una vista en planta, para que no se confunda. Entonces, ya teniendo la longitud, la base que hemos calculado anteriormente, la altura HT, la altura total de la zona húmeda, perdón, calculamos pues, ¿no? Las dimensiones. ¿Dónde nos quedamos? Sí, sí, acá nos quedamos, ¿no? Se calcula, ¿no? Luego calculamos la base, ¿no? La base que vendría siendo 3,06
y luego se calcula, ¿no? La altura total de la zona húmeda, ¿no? Borde libre, no es como para canales. Borde libre aquí nos dicen que le demos 0.20, ¿no? 0.20. Pero para canales nos dicen, no con una gráfica, pues no con una gráfica que nosotros determinemos cuál es nuestro borde libre. H sub 0 determinado arriba y H sub V que está aquí, ¿no? Más arriba está H sub V. A ver, vamos a verificar. Aquí está H sub V y H sub 0, ¿no? 1.40 centímetros, ¿no? Acá está que los transforma a metros, obviamente, para poder trabajar en la misma unidad, pues. Se suma y tenemos HT. Y luego ya, pues, ¿no? Las dimensiones de la cámara húmeda. HT que vendría siendo altura total, pues, ¿no? Tenemos altura total, longitud y ancho de base, ¿no? Y esas serían las dimensiones de la cámara seca. Luego ya vendría siendo el cálculo de los diámetros, que bueno, eso es lo que ya hemos visto en el diseño de la captación de manantial lateral, que se hace, será tratada como un orificio, ¿no? Obviamente ya vimos, ¿no? La explicación porque se trata como un orificio, ¿no? Pero bueno, para los que no han estado en la sesión pasada, una breve explicación. Nosotros tenemos la cámara aquí, confinada, tenemos el agua, y esta agua va a necesitar ser evacuada. Pues, ¿no? ¿Y por dónde se evacúa? Por la tubería, ¿no? ¿Y qué vendría siendo esta tubería? ¿Qué vendría siendo esta tubería? Un orificio, pues, ¿no? Entonces, para esto, para el cálculo del diámetro de salida de la tubería de conducción, se asume como si fuera un orificio. ¿Y cómo se calcula esto? Mediante esta fórmula, ¿no? Que depende todo de quién, del caudal máximo diario. Cuidado, se confundan con el caudal de aforo máximo, ¿ya? Este no, es con el caudal máximo diario, ¿no? El coeficiente de descarga, el área del conducto y, bueno, la carga de la tubería y la gravedad, ¿no? Son lo que interfieren. Coeficiente de descarga es 0.75. No nos dice la teoría que tiene que estar entre 0.60 y 0.82, ¿no? Aquí asumimos 0.75, ¿no? La carga de la tubería, 1.90. Y el caudal también lo tenemos, pues, ¿no? ¿Qué es la carga de la tubería? Ya lo calculamos arriba, ¿recuerdan? O sea, estos datos eh, lo tenemos calculado, ¿no? H sub F está aquí, ¿no? Con esta explicación que vimos, ¿no? Bueno, esta altura, H sub F vendría siendo la altura de la tubería. A ver, voy a ver aquí, voy a dibujar la tubería. Y este sería la altura efectiva. ¿Ya? Entonces, ya teniendo todos esos valores, solo reemplazamos en nuestra ecuación. ¿Y qué queremos calcular? O sea, reemplazando todos estos valores en la ecuación, en esta ecuación se calcula el A del conducto, ¿no? El área del conducto. Pero el área del conducto viene siendo igual a esto, pues, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos ya caudal, coeficiente de descarga, gravedad, H sub F, ¿no? Lo único que no tenemos, nuestra incógnita sería esto, ¿no? Una vez calculado esto, reemplazamos por esta fórmula y calculamos el diámetro, pues, ¿no? Calculamos el diámetro para nuestra tubería, ¿no? Que en este caso está así, pues, ¿no? Calculamos el área del conducto, el diámetro, y nos saldría, ¿no? Transformando el diámetro a pulgadas, 2.57, pero obviamente tenemos que redondear a un diámetro comercial, ¿no? Y este diámetro comercial vendría siendo 3 pulgadas, ¿no? 3 pulgadas para este caso de esta captación. Ya tenemos el diámetro de la tubería de conducción. Ahora la tubería de desagüe o limpieza, ¿no? Lo mismo, esta tubería debe de desaguar un caudal igual al máximo aflorado del manantial, ¿no? O sea, el caudal que va a sobrepasar al máximo diario, ¿no? No se presenta siempre, pero se presenta de vez en cuando, pues, ¿no? Por eso se calcula. Generalmente se presenta si tiene un periodo de retorno. Bueno, no recuerdo bien la fórmula, o de repente incluso a veces cerramos las válvulas o algo así, entonces se llena la cámara, pues no, la cámara húmeda y necesitamos desaguar, ¿no? Entonces, ¿no? Este caudal de salida viene siendo el volumen sobre el tiempo.
¿no? El tiempo de salida, 120 segundos, perdón, más el caudal aforado, ¿no? Reemplazando todo esto, caudal aforado ya lo tenemos. Acá es caudal máximo aforado. ¿Qué es lo que tenemos como dato aquí arriba? Aquí arriba. Caudal de aforo máximo, ¿no? 5 litros. Lo tenemos aquí. Sí, lo tenemos aquí. Entonces, ya el volumen almacenado es el... Miren, aquí ya muchachos, el volumen de almacenamiento, voy a ir a ver aquí el gráfico mejor para que me entiendan, es este, ¿ya? O sea, no va a ser hasta la altura total, porque nunca va a estar lleno, no va a ser hasta la altura de la carga tampoco, va a ser hasta la altura de acá del vertedero, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que no tiene que sobrepasar este vertedero, ¿no? Si sobrepasa, si está abajo del vertedero, el flujo solo va a llegar hasta acá. Si sobrepasa, ya se va a llenar todo, pues, ¿no? Entonces, es hasta la carga del vertedero, ¿ya? Y acá, como vemos, utiliza, ¿no? ¿No? Caudal aforado, volumen almacenado, altura del vertedero por la base por la longitud, ¿no? Un rectángulo, pero con la altura solo del vertedero. Se reemplaza la fórmula y tenemos el caudal de salida, ¿no? Y una vez teniendo el caudal de salida, se aplica la fórmula, es la misma fórmula de la de aquí, ¿ya? La misma fórmula, solo que acá está cambiando un medio por 0,5 y el C por CD, porque en este caso ya el C no vendría siendo coeficiente de descarga, sino coeficiente de gasto, ¿no? Aquí sí cambia el valor a 0,82. Entonces, reemplazando todos estos valores, calculamos nuestro diámetro, que en este caso nuestro diámetro de desagüe tendría, eh, bueno, aquí nos salen más de 4 pulgadas, ¿no? Pero como es ínfimo, se aproxima a 4, ¿no? Pero teóricamente no debería ser así, ¿no? Debería aproximarse al inmediato superior, ¿no? Pero ya sabemos que la tubería de 4 con la superior inmediata es un gasto más grande, ¿no? Entonces no es muy recomendable, pues. Eso ya más que todo es criterio. Y la tubería de rebose, que vendría siendo el caudal a evacuar, es igual al caudal aforado menos el caudal máximo diario. A ver, ¿por qué es esta ecuación? ¿Por qué? Porque anteriormente vimos, ¿no? Que se evacuaba lo que superaba a la altura máxima del caudal aforado, ¿no? ¿Cuál es la altura que supera esto? La altura del caudal máximo de aforo, ¿no? Perdón, acá es máximo diario. ¿No? Entonces esa resta, ahí puedo poner una de 2 y 3 pulgadas Inge en el rebose. ¿Cómo así, Anderley? ¿Colocar 2 tuberías de rebose? Bueno, yo para serte sincero, no he visto captaciones con 2 tuberías de rebose, ¿no? No he visto, ¿no? En primer lugar, porque si tú construyes ya 2 tuberías de rebose, claro, sí te entiendo lo que tratas de decir. Pero mira, al nosotros construir 2 tuberías de rebose, tendríamos que construir 2 tuberías de salida o de desagüe. Y también recuerden que cada vez que hay una tubería de desagüe, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener un dado protector. Tiene que tener una rejilla a la salida de esa tubería. Entonces sería agregarle un gasto, digamos, que no sería tan prudente a nuestro diseño de nuestra captación, ¿no? Entonces, para minimizar, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Somos como ingenieros que somos, nosotros tenemos que encontrar el mejor diseño al menor costo posible, ¿no? Entonces también tenemos que verlo por esa parte, ¿no? De repente nos arriesgamos un poco poniendo este diámetro que es 0,05, que es muy poco, pero ahorramos a construir otra tubería, ¿no? De desagüe, ¿no? Diseño de la tubería de rebose, bueno, esto ya vimos, ¿no? Tenemos el caudal de evacuación y simplemente aplicamos la fórmula, pues, ¿no? Y aquí el caudal de desagüe sería 1 pulgada. Y la tubería de ventilación no tiene diseño, ¿no? El reglamento nos dice
coloquemos tuberías de ventilación de 2 pulgadas, ¿no? Sobresaliendo 50 centímetros y en cuyo extremo se colocará un sombrero de ventilación o una malla, dependiendo, ¿no? ¿Para qué se coloca esto, muchachos, en esas tuberías de ventilación? Y también en la tubería de rebose se debería colocar, ¿no? ¿Nadie? Sí, para evitar los roedores, sapitos o algo, ¿no? Justo en esta obra que me he ido recién, les estaba comentando, indicaron que habían ido a hacer la inspección de su captación y habían encontrado ratas ahí, ¿no? Ya con tiempo, ¿no? Y pucha, tomaban nomás, pues, ¿no? Entonces, eso ya es más que todo, ¿eso sería culpa nuestra o sería culpa de la HAS que no hace el mantenimiento, ¿no? Claro, es culpa de la HAS, pues, ¿no? Y muchachos, miren, para serles sincero, yo recién, de repente ustedes ya han sabido ya, pero yo no, recién me he enterado que las HAS ya van a dejar de existir. Ahora lo va a manejar toda la municipalidad. Se me fue el nombre del área que lo va a manejar. A ver, sí, la UG, exacto, la UGM. Bueno, acá en Perú es la UGM. La UGM lo va a manejar todo, ¿no? Ya las HAS van a dejar de existir, ¿no? Bueno, yo creo que eso va a ocasionar un conflicto social bien fuerte, porque ustedes van a sentir que les están quitando lo que es de ellos, pues, ¿no? Pero bueno, ya está normado, pues, ¿no? Yo en realidad hubiera preferido de que se realice, ¿no? Una alianza, digamos, entre la municipalidad y las HAS, pero más vinculada, pues, ¿no? Porque los de la HAS cuidan muy bien su agua, pues, ¿no? No es igual que de la UGM, supongamos que se asignen ya, digamos que a lo mucho 10 personas. Para muchos caseríos, ¿ustedes creen que le van a dar el mantenimiento correcto? La verdad que Anderley no voy a conseguirla, ya como te digo, recién me he enterado, ¿no? De repente, ustedes miren, ustedes se han enterado, Stalin sabía esto, yo la verdad que recién me he enterado, nos están acá diciendo en Cajamarca que ya vayamos sensibilizando a la población, ¿no? Para hacerles entender que las HAS no van a existir, pero el reglamento debe ser el reglamento existente, solo actualizado según tengo entendido, miren, están trabajando desde el 2016 ya, pero para serles sincero, yo recién he escuchado y en todo este tiempo que he tenido trabajando en agua, no había escuchado, ¿no? Que las CAS ya no iban iban a dejar de existir, ¿no? Voy a conseguir esta norma y la vamos a revisar con más detalle ya. Bien, entonces, este sería el diseño del manantial de ascendente. ¿Tienen alguna duda, muchachos? ¿Todo claro? Cualquier pregunta, ya saben, pueden comentarla nada más. Pero Sí, te escucho, le dime. digo, esta normativa de la UGM es solamente para el ámbito rural o también para el ámbito urbano, porque aquí donde vivo, aparte de la CPS que existen más de 20 hubs aquí en Jaén, soy de Jaén. Ya. No, mira, para riego no he escuchado, yo he escuchado esto para agua potable, ¿no? Yo voy a conseguir la norma actual, la voy a revisar y voy a citar 10 puntos puntuales nada más, ¿ya? No vamos a leer toda la norma, pues no nos va a demorar la clase, pero voy a ubicar eso y voy a ver, ¿no? Pero hasta donde sé, este de la UGM va a ser encargado de las HAS, pero de las HAS que son de agua potable, no de riego, ¿no? Entonces, no sabría decirte, ¿no? Pero de lo que sí sé es que es para las HAS que son para agua potable. Ya para la siguiente sesión voy a conseguir esta normativa
para revisarlo, ¿no? Con más detalle, ¿no? Bien, se dice, ¿no? Que cuando se trabaja para el Ministerio de Vivienda tienes que seguir todo lo que ellos dicen, ¿no? Hoy día en campo, bueno, esta semana en campo tuvimos la visita de ellos, ¿no? Y en realidad se llaman ingenieros que no conocen, ¿no? Ingenieros que no conocen mucho. O sea, ellos llegan y te dicen, a ver, esto está bien, esto está bien. Eh, Miren, acá Stalin ya nos brindó el decreto supremo. Gracias, Stalin. Ya ven, en 2017, miren, ya yo les dije que en el 2016 ya se estaba implementando esa normativa, ¿no? Ya van 6 años y no se ha implementado, ¿no? Y no se ha implementado, ¿no? Pero bueno, ellos piden así, ¿no? Pero bueno, miren, este caserío, bueno, este en realidad no es caserío, ya es un distrito. Es un distrito que en Cajamarca se llama Jesús, ¿ya? Y no sé, colega de Jaén, de repente si nos ha visitado acá en Cajamarca, Jesús está cerca, ¿no? En Jesús, ahí en Jesús, obviamente sí se puede hacer esto, ¿no? De implementar el AUGM para reemplazar las HAS porque digamos que está muy cerca, ¿no? Del área urbana. Pero si se van a caseríos que están alejados de las zonas urbanas, ¿ustedes creen que no va a ser posible hacer eso, no? No van a querer, va a ser un conflicto bien grande, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos que trabajar como dice el reglamento, pues, ¿no? Gracias, Stalin, por tu apoyo. Entonces, ahora sí, ya vamos a ver lo que es el... Bien, el dimensionamiento de la canastilla yo no lo he tratado en ninguno de los dos. Ustedes pueden revisarlo ya, pero en realidad ahora ya las canastillas vienen ya solo para agregar a la tubería. Solo que en el reglamento nos dice, pues, ¿no? El diseño de las canastillas. Esto ya vimos, de rebozo y limpieza, ya lo vimos, ¿no? Y ahora entramos a lo que es el diseño de la galería filtrante, ¿no? De la galería filtrante. Ya dimos un margen, ¿no? Que tendría que tener, ¿no? Máximo, dijimos, ¿no? Esto sería recomendable que fuera corto, ¿no? Corto, ¿no? Pero que no supere, ¿no? Los 2 metros, ¿ya? Que no supere los 2 metros, ¿no? Nosotros, como les comenté, en un estudio, encontramos agua solo a 20 centímetros, 30 centímetros, y estaba bacán, pues, ¿no? Algunos dicen que 2 metros también es mucho, ¿no? Entonces, más que todo es analizar, ¿no? Criterio ya, pues, ¿no? Yo he visto, yo sí, yo he diseñado una de estas, pero estaba cerquita, como les dije, pues, ¿no? Estaba solo a 30 centímetros, ¿no? Bien, entonces las galerías filtrantes, esta tubería es una tubería perforada, ¿ya? Tubería perforada, como dice esto, ¿no? Tubería perforada, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Aquí está la napa freática, pues, ¿no? Supongamos que está así, ¿no? Y entonces lo que hace es captar esta agua por la tubería perforada y, bueno, la tubería perforada está solo perforada así, ¿no? De la parte de abajo ya no. Entonces, se capta aquí como un pequeño canal y se lo lleva, ¿no? Se lo lleva. Y obviamente aquí sí ponen, ¿no? Sus materiales filtrantes también, pues, ¿no? Ponen sus materiales filtrantes y acá arena, que la arena estaría actuando como una cama de apoyo para la tubería. En realidad sería como colocar una tubería de conducción, pero perforada, para que capte el agua y lo lleve, ¿no? Bien, son sistemas de captación de aguas subalveas y subsuperficiales subalveas y subsuperficiales ubicadas en los lechos de los ríos y en sus márgenes por medio de drenes o zanjas. El propósito de estas obras es intersectar el flujo natural del agua subsuperficial, miren el término subsuperficial, para que ingrese por gravedad al interior de la zanja o tubería y sea conducida hacia una cámara recolectora en una de las márgenes del río, ¿no? Dice que generalmente se usan en los ríos, ¿no? Pero yo he visto también estos en ámbitos así, ¿no? Donde no están cerca, donde no hay cerca ríos, he visto también construidas, ¿no? Está indicada cuando se desea obtener caudales importantes de aguas en zonas próximas a ríos y lagos y en acuíferos también, como les digo, en acuíferos también hay.
en los que no sea posible o conveniente producir un importante descenso del nivel piezométrico, ¿no? O sea, si tenemos un acuífero, por ejemplo, a ver, ¿qué nos quiere decir esto? Bien, aquí está la pregunta del examen. Voy a ir por acá ya. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Por qué no es recomendable, a ver, muchachos, hacer descender el nivel piezométrico en algunas zonas? ¿Nadie, muchachos? Miren, si nosotros aquí realizamos, bueno, acá vamos a ver en este pequeño gráfico que hay, aquí hay una captación de ladera, ¿ya? Una captación de ladera, esperen a ver ahí. Una captación de ladera. Entonces, esta captación está obteniendo sus aguas de obviamente el nivel piezométrico acá, la napa freática, pues no, que está acá. Pero, suponga, bueno, estas son extensiones grandes, no solo que acá estamos en un dibujo pequeñito, pero supongamos que acá hay otro caserío que necesita agua y el nivel, y la única fuente que tienen es esta. Si nosotros, supongamos que aquí pues no está enterrada, pues no, el agua está subterránea, ¿no? Si nosotros realizamos un bombeo aquí, ¿qué pasaría con esto? El nivel piezométrico va a descender, ¿no? Va a descender. Entonces ahora ya se ubicaría por acá. ¿Y qué pasaría con esta captación? Se seca, pues, ¿no? Entonces, en este caso, es donde se aplican estos, galerías filtrantes, ¿no? Captan el agua, pero no descienden el nivel piezométrico en tan cantidad como lo haría un bombeo, pues, ¿no? Un bombeo. Entonces, ya aclarando eso, seguimos con lo que es el diseño. Seguimos con lo que es el diseño. Las galerías filtrantes deben diseñarse previo estudio, de acuerdo a la ubicación del nivel de la napa, rendimiento del acuífero y el corte geológico obtenido mediante excavaciones de prueba. Eso es lo que les expliqué en el gráfico, ¿no? Y siempre trabajar bajo condiciones de equilibrio, obviamente, ¿no? Nosotros tenemos que realizar un estudio amplio, ¿no? Para ver que no afectemos a otras zonas, para ver que sea factible construir estas galerías, para ver si es más beneficioso construir este tipo de galerías que construir pozos tubulares, etcétera, ¿no? Se debe ubicar de tal modo que permitan el máximo aprovechamiento de la corriente de agua subterránea en forma transversal o longitudinal. La pendiente debe orientarse hacia un pozo colector para la inspección y limpieza, ¿no? El colega, no me acuerdo del nombre, que dijo que se la llevaba a un tipo de buzones. Me pareció algo interesante. Yo había visto que se llevaba cámaras recolectoras, ¿ya? No había visto, bueno, buzones en forma de cámaras recolectoras, pues. Debe contar con una cámara de inspección para verificar las condiciones sanitarias y de la galería, así como para realizar operaciones y mantenimiento. A ver, entonces, miren, esto de aquí es, digamos, de estructura de captación de la galería filtrante, ¿no? De la galería filtrante. Pero ahora supongamos que se capta, esta galería está captando aquí, no supongamos, no está acá captando. Y es llevado hacia aquí, pues, ¿no? Es llevado hacia aquí. Nosotros supongamos que acá tenemos otra, capta, y la llevamos hacia aquí, ¿no? La llevamos hacia aquí. Y aquí tenemos una cámara de inspección, perdón, una cámara de inspección o de reunión de caudales, ¿no? O de reunión de caudales.
Entonces, ¿cómo haríamos el estudio del agua? ¿Qué nos dice la norma? Nos dice que aquí se realiza el estudio de agua, se realiza el aforo, se toma la muestra y de ser el caso, aquí se realiza una desinfección, ¿no? Una desinfección. ¿Por qué no se lleva todas estas galerías a un reservorio? Porque las galerías filtrantes generalmente son de longitud pequeña, ¿no? De longitud corta, ¿no? Y para llevarlas a un reservorio sabemos que tenemos que adquirir presión, ¿no? Presión para que pueda llegar al reservorio. Entonces lo lleva a partir de aquí una cámara y de la cámara podemos, ¿no? Llevarlo a un reservorio, pues, ¿no? ¿Por qué también se hace esto? ¿Por qué las cámaras son cortas, ¿no? ¿Por qué esta tubería de drenaje, digamos, ¿no? De captación de agua es corta, ¿no? Porque al ser perforada esta tubería, aquí no se está aprovechando al máximo, ¿no? No se está aprovechando al máximo, ¿no? Se está ocasionando pérdidas por la misma perforación que sirve para captar. En caso de que esté saturada, se está generando pérdidas, ¿no? Entonces, ya al reunir la mayor cantidad de galerías que tenemos y llevarla de una cámara recolectora a un reservorio ya por una tubería cerrada, sin perforaciones, estamos asegurando que no haya pérdidas y estamos asegurando también la presión, pues, ¿no? En este caso, es conveniente tener esta cámara de reunión porque si nosotros nos encontramos con un reservorio que está elevado, podemos aquí también, aquí mismo, instalar nuestro sistema de bombeo y llevar aquí, pues, ¿no? A nuestro reservorio, ¿no? ¿No? Son distintos tipos de sistemas, pues, ¿no? Pero esa es la explicación del por qué las galerías filtrantes son cortas y por qué se reúne y se realiza la inspección en una cámara de recolección. ¿Tienen alguna duda, muchachos? Bien, entonces, continuando, ¿qué más nos dice? Debe contar con una cámara de inspección. Bueno, eso ya lo vimos. La galería debe ubicarse lo más distante posible de las fuentes de contaminación, manteniendo una distancia mínima de 15 metros a la zona de recarga del acuífero, ¿no? Con el fin de evitar, ¿no? Como sabemos, una tubería perforada, si nosotros la ubicamos muy cerca de fuentes de contaminación, obviamente el agua se va a contaminar, pues, ¿no? De los estudios realizados se debe caracterizar el acuífero mediante los siguientes parámetros: conductividad hidráulica, profundidad del acuífero. No, estos estudios son estudios ya hidrogeológicos, ¿no? Hidrogeológicos, ¿no? Conductividad, lo vimos por la ley de Darcy, pero son estudios, ¿no? De materiales de suelo, ¿no? En las galerías filtrantes no llega a realizarse algún tratamiento previo y en las demás siendo provenientes del suelo. Sí, sí, Jesús, como estábamos diciendo, en la cámara de reunión se realiza de ser necesaria una desinfección, ¿no? Primero se realiza en la cámara de reunión, se reúne, se toma la muestra, se lo lleva al laboratorio. Si demuestra que de repente tenemos exceso de algún tipo de sólidos, de metales, ¿no? De algún tipo de elementos, se realiza el tratamiento para que esto pueda ser llevado ya a un reservorio, de ahí clorarlo y distribuirlo, ¿no? La profundidad del acuífero, la pendiente dinámica del acuífero son estudios hidrogeológicos, porosidad efectiva, estudios hidrogeológicos, todos estos son estudios hidrogeológicos, ¿no? Y la distancia entre la galería y el punto de recarga. Para estudios de factibilidad o expedientes técnicos, la conductividad hidráulica debe determinarse mediante análisis en laboratorio del material o materiales del acuífero o mediante una prueba de bombeo, ¿no? Esto es muy importante en caso de que ustedes tengan que presentar de repente, ¿no? A ministerio, ¿no? Ustedes no pueden decir que su conductividad, o sea, ustedes no van a decir, no, miren, yo tengo, por ejemplo, supongamos aquí, ¿no? El suelo, ¿no? Y supongamos que aquí tenemos arcilla, ¿no? Supongamos, pues. Usted nos dirá, ay, a la arcilla, según las tablas, tiene este coeficiente de permeabilidad de tanto, ¿no? De X, supongamos. Y con eso diseñan, ¿no? Les van a observar
Les dice aquí que ustedes tienen que llevarlo a un laboratorio para determinarse mediante análisis de laboratorio del material o material del acuífero mediante pruebas de bombeo. Inge, ¿cuáles son todos los parámetros para el análisis del agua cuando se quiere solicitar a un laboratorio? Anderley, eso ya lo vamos a ver cuando lleguemos a ver lo que es estudio hidrológico. Eso lo vamos a ver en reservorio porque ahí está la desinfección ya. Vamos a ver los parámetros que se va a analizar en los estudios del ANA, ¿no? Ustedes lo que van a hacer, en pocas palabras les adelanto, no les voy a decir los parámetros porque sinceramente no recuerdo cuáles son, pero ustedes van a ir y le van a decir al ANA, ¿no? Hágame un análisis para ver si esta muestra es apta para el consumo humano. Entonces ellos les van a dar un estudio muy detallado de todos los componentes que van a tener, ¿no? Coliformes, exceso de aluminio, digamos, ¿no? Sólidos en suspensión, etcétera, ¿no? Todos esos estudios, ¿no? Yo sí tengo varios de esos análisis de lana, solo que ahorita para ponérmelos a buscar vamos a demorar mucho, ¿ya? Pero sí tengo varios, ¿no? Donde me dicen, ¿no? Los límites incluso, todo eso, ¿no? Entonces, ustedes no le van a decir al laboratorio digamos, qué análisis o qué elementos determinar para determinar si el agua es potable, ¿no? Ellos ya, como ANA, como ALA, de repente, ¿no? Acá en Cajamarca, el que hace los análisis, el ANA, ellos ya saben, ¿no? Qué análisis hacer, qué elementos determinar para ver si el agua es apta para el consumo humano, ¿no? Ya, y aquí nos dice, ¿no? Mire, acá nos da la diferencia, ¿no? Para estudio de expediente ya vimos esto, y para estudio de perfil nos dice, ¿no? Se debe realizar un cálculo estimativo con los siguientes valores promedio, ¿no? Acá saben que en perfil nos dan un poco más de margen de error, ¿no? Y aquí es lo que les decía, ¿no? Para el diseño de expediente no se puede, pues, no decir, ah, ya, acá hay un material de tal tipo, por ejemplo, arcilla, compacta, piedra, granito, y arriba tenemos el coeficiente de permeabilidad, pues, ¿no? Eso es de tablas. Nosotros no podemos hacer eso para expediente, al menos para vivienda, no vamos a poder hacer eso. Tenemos que realizar los análisis respectivos, como nos dice, pruebas de bombeo, análisis detallado del suelo, etcétera, ¿no? Y vemos, ¿no? Aquí el dimensionamiento de la lámina de agua. Vamos a verlo ya en Excel, porque estos ya son cálculos. Vayan, esto de acá también deberían tenerlo. Galería filtrante. Aquí está. Aquí está el diseño, ¿ya, muchachos? Tienen esta hoja, muchachos, ábranla, les doy un minutito para que la abran. Descárguenla si pueden. Si es que no la tienen, descárguenla, los espero. Ok. Entonces vamos a analizar y de manera un poco rápida cómo se hace este diseño. El caudal de diseño es el caudal máximo diario nuevamente, ¿no? Acá es otro caudal, no es el mismo con el que hemos trabajado en los dos ejemplos anteriores, ¿no? Que es este caudal máximo diario. Y aquí la hoja de cálculo está en litros por segundo, lo transforman a metros cúbicos por hora, ¿no? Transmisibilidad. Dato obtenido de campo a través de perforaciones de pozos y extracciones por bombeo durante 24 horas. Este es el análisis que vimos en la teoría que se tiene que hacer, ¿no? Este dato los va a dar el laboratorio, ustedes no pueden obtenerlo, ¿no? Si es para perfil, sí pueden hacer un cálculo por tablas, ¿no? Pero ya, pues, aquí está. Esto que está en amarillo son los datos que van a cambiar ya. Los que están en negro no se cambian. Pendiente del acuífero puede ser similar a la pendiente del terreno. 5 por 1000 en este caso, ¿no? Longitud de la galería filtrante, 7.15 metros. Esto obviamente tiene que ser de campo, no tienen que ser donde van a ubicar su galería y donde va a estar su cámara de recolección. Pero algo que se tiene que resaltar y rescatar de aquí es que si se dan cuenta, la longitud es muy corta, ¿no? 7.15 metros, ¿no? Como estábamos mencionando anteriormente.
A ver, un momentito. Ok, entonces teniendo estos datos, muchachos, ya vimos qué datos son a ver, aquí, pendiente del terreno, podemos decir que viene de la topografía, y esta topografía viene del estudio topográfico, ¿no? Del estudio topográfico. Transmisibilidad. ¿Esto de dónde viene? Del estudio de suelos, ¿no? O estudio hidrogeológico. Hidrogeológico, ¿no? Que tienen que mandar a hacer, pues, ¿no? Caudal máximo diario del análisis de las dotaciones que se hace al inicio de cada diseño, ¿no? Y la longitud de la galería filtrante también vendría siendo, en cierta parte, por el diseño topográfico, ¿no? Porque con el diseño topográfico vamos a saber dónde vamos a ubicar nuestras cámaras colectoras. Estos vendrían siendo los datos de campo que necesitamos. El diámetro de la tubería de recolección. Aquí ya comienzan los cálculos. Los cálculos, ¿ya? Eh, Utilizamos la fórmula de Hazen y Williams con el caudal máximo diario. Tenemos C, que viene siendo C, el coeficiente de Hazen y Williams para PVC, el diámetro, que este diámetro va a ser un diámetro que nosotros vamos diciendo, de acuerdo al reglamento, el diámetro mínimo se debe considerar 12 pulgadas para galerías filtrantes, ¿no? O sea, son tuberías robustas, no son tuberías anchas, pues, ¿no? ¿Para qué? Para que capten la mayor cantidad de agua, pues, ¿no? No vamos a trabajar ahí con una tubería de 2 pulgadas, ¿no? No capta mucho, pues, ¿no? El caudal máximo diario, que es el dato con el que estamos iniciando, N, que vendría siendo la rugosidad de Manning para el tubo de PVC, y el diámetro de 2 pulgadas, ¿no? Acá, si se dan cuenta, hasta aquí, a ver, voy a borrar esto, hasta aquí entran, a ver, perdón, hasta aquí entran estos valores, ¿no? Entra C, diámetro, y la pendiente, ¿no? Que la tenemos arriba, ¿no? Pendiente del terreno, y podremos realizar el cálculo, ¿no? Inge, ¿qué tipo de tubería se usa en las galerías, puesto que se tendría que perforar y ser para agua, ¿no? En este caso estamos haciendo el diámetro, el diseño con tubería de PVC, ¿ya? Generalmente se utiliza PVC, ¿no? No es tan recomendable utilizar acero galvanizado ni HDP. HDP también podría ser, ¿no? Dependiendo del diseño, no nos especifican en realidad qué tipo de tubería usar, ¿no? Pero como son longitudes cortas, no hay inconveniente en usar el PVC, ¿no? Por eso acá se pone 140. Si nosotros queremos HDP, cambiamos aquí, pues, ¿no? El C, ¿no? Esta hoja en realidad está diseñada para cualquier tipo de diámetro, pero generalmente se diseña con PVC, ¿no? Porque son, como digamos que son un poco más descartables, ¿no? Las tuberías de PVC, porque el mantenimiento también de las galerías filtrantes es más periódico, entonces esta tubería se la tiene que cambiar en menos tiempo, ¿no? Y a partir de aquí ya ya se calcula la velocidad, ¿no? Por eso ya cambiamos de fórmula, pues, ¿no? Ahora estamos utilizando la fórmula de Manning ya, ¿no? Hasta aquí, como les dije, hasta aquí se utilizaba la fórmula de Hazen y Williams, ¿no? Para calcular, ¿qué? El diámetro, pues, ¿no? Ojo aquí, miren, esto es muy importante, muchachos, ¿no? C, antes de pasar a la velocidad, ya C, lo tenemos. Diámetro, no lo tenemos. Pendiente, sí tenemos, ¿no? Sí tenemos. Entonces, caudal también lo tenemos. Entonces, en esta fórmula, ¿qué se calcula? El diámetro, ¿no? ¿Cuál es el diámetro calculado aquí? ¿Cuál es el diámetro calculado? 1,66 pulgadas. Pero el reglamento nos dice, no, mínimo tiene que ser de 12 pulgadas. Entonces, ponemos 12 pulgadas. ¿Qué pasa si nos sale acá 14? Tenemos que poner, la verdad no recuerdo, la inmediata superior comercial a 14 pulgadas, ¿no? Así es como se hace, ¿ya, muchachos?
el diámetro calculado nos sale muy inferior al mínimo diámetro, ¿no? Entonces optamos por colocar el mínimo. Y ahora sí continuamos, ¿no? Con este diámetro ya asumido, se procede a calcular mediante la ecuación de Manning. Aquí está calculando, a ver, el radio hidráulico. Se calcula la velocidad. Miren, se calcula, no, sí, se calcula la velocidad. Y nos dice, no verificar, estos rangos son los mismos que se utiliza para conducción, ¿ya? 0.6 a 3, ¿no? Y puede ser aquí hasta 0.3 si se justifica de manera correcta. Y acá puede ser hasta 0.5, perdón, hasta 5, ¿ya? 5 metros por segundo. Todo tiene que estar justificado, ¿no? Entonces la velocidad nos sale 1.27, ¿no? Que está entre este margen, ¿no? Entonces nos dice, ok, está bien, ¿no? Y el cálculo del número de perforaciones nos dice el volumen que va a pasar por cada orificio, ¿no? ¿Qué nos dice el reglamento? El volumen que tiene que pasar por cada orificio tiene que estar entre 0.20 a 3 metros por segundo, ¿no? Entonces nosotros estamos asumiendo aquí el volumen de 0.20, ¿no? Y con esto calculamos, pues, ¿no? Nos sale un cuarto de pulgada y luego calculamos el área, pues, ¿no? ¿Para qué calculamos el área? Para tener el área de cada uno de los orificios, ¿no? Para tener el área de cada uno de los orificios perforados, ¿no? Y el caudal medio tiene que ser igual a n, que vendría siendo el número de orificios, volumen de orificio por área, ¿no? Reemplazando estos valores, o sea, tenemos el área de cada uno de los orificios, V, que vendría siendo el volumen de cada uno de los orificios. Acá, ¿qué están haciendo? Miren, en estos dos, solo en este término que están calculando aquí, el caudal, ¿no? El caudal que pasa por cada orificio, ¿no? Entonces luego lo tienen que multiplicar por ¿cuánto? Por n, que viene siendo el número de orificios, para calcular el caudal máximo diario, ¿no? Que es el caudal que va a pasar por ahí. Entonces, esto lo tenemos, estos dos lo tenemos, y nos sale, ¿no? Que n, el número de orificios que tiene que tener la tubería, para calcular el caudal máximo diario es 84.78. Aproximamos a 90, ¿no? A 90, ¿no? Y el número de perforaciones por metro lineal, tenemos que dividirlo esto entre el metro lineal, o sea, entre 60, y nos sale, no, bueno, a ver, estoy que me equivoco acá con esto del metro lineal, a ver. ¿Entre qué está que lo divide? Entre la longitud de la tubería, disculpen muchachos, ¿ya? El número de tubería entre la longitud de la tubería, ¿no? Y nos sale, ¿no? 12.60 y aproximamos a 13, ¿no? Y luego se calcula el caudal en cada orificio, el caudal unitario, ¿no? Que vendría siendo por esta fórmula. Y al final se calcula el caudal recolectado, que vendría dado por estas fórmulas. Estos son cálculos más que todo ya para presentar, ya, los dos últimos, ¿no? No es para diseño, ¿no? Y al final tenemos un gráfico, pues, ¿no? Un gráfico donde tenemos aquí ubicado con cada una de nuestras fórmulas, el gráfico se va a actualizar, ¿ya? Y ese sería el diagrama de la galería filtrante. El diseño, como ven, es un diseño sencillo. En realidad el diseño es sencillo para todas las captaciones que hemos visto. Pero, ojo, estamos viendo diseño de solo hidráulico, ya muchachos. No estamos viendo nada de diseño estructural. ¿Tienen alguna duda, muchachos? Bien. Entonces ahora vamos a ver el diseño de la última captación, que en realidad no es una captación, sino es el diseño de pozos de bombeo, pozos tubulares, ¿no? De manera rápida, vamos a ver lo que es la teoría. Esto ya lo pueden repasar, ¿no? Hasta cómo calcular de las perforaciones y eso, ¿no? Bien. Ojalá nos dé un poco el tiempo. Diseño de pozos. Se realizan para la captación de agua subterránea a una gran profundidad con bomba manual, ¿no? Esto es con bomba manual, como vemos aquí. ¿Cómo funcionan estas bombas manuales? No sé si han visto, se mueve esta palanquita y va succionando, ¿no?
Tipos de tecnologías pueden ser pozos someros, excavados o perforados. ¿Qué diferencia hay aquí? Que esto es manual y esto es con maquinaria. Y pozos profundos, ¿no? Perforados manualmente y perforados con maquinaria. Aquí miren qué elementos tiene, ¿no? Tiene la tapa de protección. Tiene aquí un mínimo de 25 centímetros como protección de elevación hacia el piso. Acá está el piso, ¿no? La longitudinal del piso. Un sello de asfalto donde está la bomba. Y generalmente estas bombas ya no se ven ya. Acá se ven una bomba que se ubica aquí. Se ubica aquí, es una bomba media larguita, así. Y esta bomba es la que realiza la impulsión. Malla de alambre. Esto está protegido con malla, ¿ya? Los laterales del pozo. 300 centímetros como mínimo de malla de alambre, ¿no? Revestimiento de concreto y pichancha, ¿no? Que vendría siendo como el cono, como la ranura de protección, ¿ya? Como la tubería ranurada, como la canastilla, en pocas palabras. Criterios para el diseño. La ubicación de los pozos y su diseño preliminar se determina como resultado del correspondiente estudio hidrogeológico específico. Lo que se hizo para galerías filtrantes también se tiene que hacer para acá y con incluso mayor énfasis en este diseño de pozos, ¿no? Porque van a ser excavaciones grandes y ya saben, ¿no? Si contaminamos el agua subterránea, es un daño irreversible, ¿no? Bueno, en realidad si contaminamos cualquier tipo de fuente de agua es irreversible, ¿no? Pero digamos que los ríos, entre comillas, se pueden limpiar, ¿no? Se pueden limpiar, pero no es tan, bueno, obviamente no está conveniente estar contaminando, pues. Entonces, se diseña también el número de pozos necesarios para el sistema de acuerdo con el caudal de diseño, ¿no? Obviamente, si nosotros tenemos, por ejemplo, necesitamos un caudal máximo diario de 10, no vamos a sacar de un solo pozo 10 metros cúbicos por segundo, pues tenemos que ubicar varios pozos, ¿no? Para obtener el rendimiento de los pozos se deben evaluar los pozos existentes cercanos de la zona, ¿no? El rendimiento, los años de producción y variaciones estacionales. O se debe realizar un estudio hidrogeológico nuevamente. Estos estudios por ley nos van a pedir ya, el estudio hidrogeológico, ¿no? Así que, ¿para qué hacernos bolas yéndonos a buscar otros pozos que están en la zona si de todas maneras nos van a pedir un diseño hidrogeológico? Hay que hacer nada más ese diseño, ¿no? Se debe proteger contra posibles fuentes de contaminación. Las paredes del pozo deben ser de material impermeable hasta una profundidad de 3 metros como mínimo y debe cubrirse con un sello sanitario, el cual sobresale en la figura nos dice 25 centímetros, pero acá en la teoría nos dice 50 centímetros sobre el piso o sobre el nivel de inundación, ¿no? Entonces, en este caso, optaríamos por hacerle, este es de la misma norma, ¿ya? O sea, no sé por qué se contradice, digamos, un poco acá, ¿no? Haríamos caso más a esto, ¿no? A esto, ¿no? La distancia mínima entre un pozo de agua destinado para el consumo humano y un sistema de percolación es de 20 metros, ¿no? ¿Por qué? Para evitar la contaminación, ¿no? El pozo se debe ubicar a una cota superior con respecto al sistema de percolación, ¿no? Todo esto es para evitar posibles infiltraciones del sistema de percolación hacia el pozo y se pueda contaminar, pues no nuestra fuente de agua. ¿Qué más tenemos? Para el diseño de los pozos se debe tomar en consideración los siguientes aspectos. Pozos someros captan agua superficial de acuíferos de poca profundidad, hasta los 30 metros. Miren, dicen que es muy poco 30 metros, ¿no? Los pozos excavados no requieren de dimensionamiento específico, sin embargo, debe considerarse los siguientes aspectos, ¿no?
Miren, es interesante, ¿no? Saber que un pozo somero, o sea, un pozo superficial es considerado a 30 metros de profundidad, ¿no? Bien, nos dice, ¿no? El diámetro de un mínimo tiene que ser de 1 metro para permitir la excavación manual. El empleo de anillos de hormigón, el revestimiento del pozo excavado debe ser con anillos ciegos. Bueno, esto de acá más que todo ya viene siendo para los perforadores, ¿eh? Ustedes, en caso les toque una supervisión, tienen que ir a ver que cumpla con estos elementos, ¿no? Se debe profundizar el pozo al menos 2 metros debajo del nivel freático en época de estiaje. ¿Qué quiere decir esto? Esto sí es relevante, muchachos, ¿ya? Esto de acá sí es relevante. A ver, supongamos que aquí tenemos, ¿no? Vamos a hacer nuestra vuelta, nuestro dibujito. Y supongamos que aquí tenemos el nivel normal. Y aquí tenemos el nivel en épocas de estiaje, ¿no? Entonces, nosotros realizamos nuestro pozo hasta aquí, ¿no? Nuestro pozo. ¿Qué nos dice el reglamento? Que si nosotros realizamos esto de acá, este tipo de perforación, entonces cuando esté en estiaje y el nivel freático baje hasta aquí, el pozo ya no va a tener capacidad de jalar, ¿no? No va a tener capacidad de jalar y va a, como dicen, ¿no? En términos, chupar aire, pues, ¿no? Y la bomba, ¿qué va a pasar? Se va a malograr, pues, nuestra bomba. Se malogra la bomba. Entonces, voy a borrar esto. A ver. Ok. Ahora supongamos que, a ver, ya, sí, supongamos que lo tenemos hasta aquí nada más, ¿no? Pero aquí solo tiene 1 metro. ¿Qué pasaría? Comenzamos a bombear el agua, pero al bombear esta agua, nuestro nivel freático tiene que descender sí o sí, ¿no? Sí o sí. Y de nuevo va a pasar lo mismo. Ya no va a tener que succionar y va a jalar aire, ¿no? Y nuestra bomba se va a malograr. Entonces, por eso nos dice que tiene que ser perforado a más, mínimo, perdón, 2 metros abajo del nivel de agua freática en épocas de estiaje. ¿Y cómo saben todo eso? Con un estudio hidrogeológico, pues, ¿no? Con un estudio hidrogeológico. Todo ese estudio, o sea, de ese estudio ustedes les van a lo van a mandar a hacer, les van a entregar sus datos y con eso van a diseñar, pues, ¿no? Van a diseñar, ¿no? De repente, si ustedes se dedican a la hidrogeología, también pueden aprender cómo hacer este diseño, pues, ¿no? ¿Alguna duda, muchachos, hasta aquí? A ver, tengo una consulta. Buenas noches, ingeniero. ¿Sería indispensable hacer una prueba de rendimiento del pozo? ¿Mm? Bueno, según el reglamento, no nos exigen esto, pero dependería para lo que vamos a utilizar, ¿no? La prueba de rendimiento del pozo, ¿no? Eh, bueno, ¿a qué te refieres con la prueba de rendimiento del pozo? A ver si el acuífero cumple con con nuestras necesidades o si el sistema de bombeo del pozo está diseñado correctamente. Buenas noches, ingeniero. Me refería a si cumple con el caudal necesario para la población. Ya, claro, claro. Esto, si cumple con el caudal necesario, nos va a dar el estudio hidrogeológico, ¿no? Como te digo, no podemos bombear un caudal demasiado amplio de un solo pozo. Tendríamos que ver más pozos ubicados cerca, ¿no? Para cumplir con el caudal demandado, ¿no? O sea, si no cumple un pozo, tenemos que construir más, viendo y cuando sea factible la construcción, pues, ¿no? De esos pozos, ¿no? Si son demasiado profundos, ya tenemos que buscar otras alternativas, ¿no? Y obviamente el diseño de la prueba de bombeo también se tiene que hacer antes de diseñar, ¿no? Tenemos que hacer pruebas de bombeo para ver si la bomba que estamos colocando cumple con las expectativas, ¿no? Pero
lo que tú me estás diciendo, hacer una prueba de rendimiento del pozo, sí es necesario porque esa prueba viene incluida ya dentro del estudio hidrogeológico. Y ese estudio hidrogeológico nos van a pedir, de ley, nos van a pedir que lo presentemos, pues, ¿no? ¿Qué me dice Jesús? ¿Cada cuánto tiempo se estipulan los mantenimientos del pozo, no? Los mantenimientos del pozo se hacen generalmente como los mantenimientos de las captaciones, ¿no? De eso ya en Alajás, si no me equivoco, se las capacitaba para hacer el mantenimiento cada 3 meses. Si no me equivoco, sí se hacía cada 3 meses para captaciones y para reservorios se hacía cada mes, creo, ¿no? Para el reservorio se le ponía más énfasis porque ahí estaba la desinfección. Eso está en el manual de operación y mantenimiento. A ver, voy a buscarlo. Esto también lo tienen ya, muchachos. Ustedes tienen un montón de documentación que les he enviado. No, no lo tengan ahí para, para recuerdo, pues no es para que le den una revisada. Aquí está el manual de operación y mantenimiento. A ver, si no me consume mucho tiempo, lo buscamos. Ya, a ver. Línea de conducción y aducción. 7, reservorios 11. A ver. 7. No, acá está que les explica cómo es la construcción, pero no está que explica la operación, ¿no? Pero en este manual está los tiempos de mantenimiento, ¿no? Actividades operativas, actividades para la cloración, actividades de operativas para las válvulas, operación y mantenimiento de los UVs. Eso está para que lo revisen a más detalle, ¿ya? No les voy a decir que lo lean de manera obligatoria, pero lo tienen que leer cuando realicen sus expedientes, tienen que saber esto, ¿no? Y acaban de encontrar la información de cada cuánto tiempo se hace el mantenimiento. Ya, muchachos, para serles sincero, no recuerdo cada cuánto tiempo es, ¿no? Pero de que sí está acá estipulado por ley, sí tiene que estar, pues. Bien. Esta parte de teoría ya lo repasan ustedes, ya, muchachos, porque nos queda 20 minutos para ver la hoja de cálculo de manera rápida. A ver, un minutito. Voy a tomar un poco de agua, muchachos, porque está que se me seca la garganta. Lo que sí, vamos a ver aquí es las consideraciones específicas. Nos dice que la construcción de un pozo somero superficial, ¿no? Que no está tan profundo, se debe considerar una escalera de acceso, ¿no? Como el pozo no es tan profundo, se debe de considerar una escalera de acceso, no para realizar el mantenimiento, ¿no? Así como para la posible profundización en el futuro, ¿no? Que vimos que era un pozo somero hasta cuánto, hasta 30 metros, ¿no? Es lo máximo que dicen para que sea considerado un pozo somero. El motor de la bomba puede estar instalado en la superficie del terreno o en una plataforma al interior del pozo. Es la que les dije, ¿no? Ahorita hay unas bombas así que les digo que parecen tubitos que se están instalando ese tipo de bombas, ¿no? La curva de la bomba la pueden calcular o la vamos a ver el cálculo en Excel, pero también se puede calcular con el WaterCAD, ¿ya? Sí, es una bomba sumergible. Tiene razón, Leonardo. Pero con el WaterCAD también podemos calcular esta curva de la bomba, ¿no? Se puede calcular para que cumpla con las dotaciones que nosotros queremos, ¿no? Y ya pues con eso, con esa curva de la bomba, nosotros nos vamos al fabricante y ya pedimos, ¿no? Nuestras especificaciones, pues, ¿no? Las bombas sumergibles no siempre van a cumplir con lo que nosotros necesitamos y puede ser que sea necesario otro tipo de bombas, ¿no? Exteriores, ¿no? ¿Qué más? Los pozos deben contar con sellos sanitarios, bueno, esto ya lo vimos. El menor diámetro de forro de los pozos profundos debe ser por lo menos 8 centímetros. Y la construcción de los pozos se debe hacer en forma tal que se evite el arenamiento de ellos, ¿no? Y bueno, aquí ya viene lo que es la memoria de cálculo. Ya, esta memoria de cálculo ya saben, ¿no? La revisamos de frente ya en el cálculo que se realiza, ¿no?
pozos tubulares. Abran esta hoja, muchachos. Les doy un minutito para que la abran. Ya, muchachos. En la primera pestaña donde dice el número de pozos, aquí se hace un cálculo de la dotación, ¿ya? De la dotación, ¿no? Miren, aquí se especifica, ¿no? Esto es para que lo repasen con más detalle, ¿no? El número de pozos está en función del caudal de demanda de la población. Esto del caudal de demanda ya lo hemos hecho para una captación de ladera, pero pueden darle una revisada, es lo mismo en realidad, ¿no? Consumo per cápita, habitantes por hectárea, área bruta, o sea, área aprovechable como vimos, ¿no? Y acá también un cuadrito de ejemplo. Zona comercial, área bruta, pero ¿cuánto es el área aprovechable? 30% según RNE, ¿no? Acá estamos poniendo zona comercial, ya supuestamente acá están agrupados mercados, etcétera, ¿no? Más cositas, pues los centros comerciales, etcétera. Zona industrial, fábricas, pecuarias, etcétera, ¿no? Entonces nos dice, ¿no? En este ejemplo, ¿no? Para zonas industriales tenemos 82 hectáreas y el 20% es de área bruta, ¿no? Y así realizamos el cálculo, perdón, del área neta, ¿no? Del área neta, ¿no? El área bruta es el área total. El área neta es el área aprovechable, ¿no? Y realizamos el cálculo total de la población, pues. Es un proceso inverso al que se ve, al que hemos visto en el cálculo, pero en realidad esto de acá no es necesario que lo hagan. Si ustedes ya han calculado sus volúmenes, es lo mismo, miren, ¿no? 1.4. Aquí es variación de consumo horario. Acá debería ser 1.8, muchachos, ¿ya? 1.8. Sí, miren, acá en la fórmula está 1.8, pero acá está como 1.4, ¿ya? Por favor, corrijan eso, se me ha ido. Eh, y calculan sus caudales, pues, ¿no? El caudal max, perdón, la variación de consumo, caudal máximo diario, el caudal máximo horario, ¿no? Y con esto ya calculan, pues, ¿no? Dicen que necesitan tal cantidad, que en este caso no necesitamos 314 litros por segundo. ¿Cuántos pozos necesitamos? 16, ¿no? Este 15 es el caudal que está produciendo cada uno de los pozos, ¿no? Bueno, y aquí es que esto ha sido para un estudio que hemos hecho antes, esto de acá lo borran. Y ya, esto está como fórmula, pero en realidad es la división de este entre este, ¿no? Este entre este, ¿no? Esto también, ¿no? Ya, ahí sí quedaría, ¿no? El resto sí está bien. Pero como les digo, esto que está en la primera pestaña no es necesario que lo hagan, ¿ya? Porque si ustedes ya tienen su caudal máximo diario, van de frente acá donde dice pozo tubular, ¿no? Solo lo he puesto para que la hoja de cálculo, digamos, sea un poco más didáctica y ya no tengan que estar enlazando hojas de cálculo, pues. Entonces, de frente a ella. Ya, ahora sí entramos a lo que es el diseño. Eh, Esto que dice datos, esto es del estudio hidrogeológico, coeficiente de almacenamiento. A ver, voy a cambiar. Coeficiente de almacenamiento es dato, condiciones constructivas, nos va a salir que es buena, obviamente, porque recién esto depende todo del estudio hidrogeológico, ¿no? Las condiciones en las que vamos a construir, de repente hay un material de subsuelo que es un poco tedioso la construcción, pero acá no estamos fijando que es buenas, ¿no? Y nivel estático, nivel del terreno obviamente va a ser cero, nivel estático del agua sin el bombeo, o sea, sin movimiento, ¿no? Estrés, antes de que se forme el cono de succión, ¿no? O el cono de Dupuit, creo que se llamaba, no recuerdo bien. Eh, Antes de que se forme, o sea, cuando está tranquila el agua, es 3 metros de profundidad. Y esto no, esto es de tablas, pues, ¿no? Transmisibilidad, coeficiente de almacenamiento, esto no es de tablas que nos van a dar. No vamos a buscar nosotros en tablas, ¿no? Esto nos van a dar del estudio hidrogeológico, ¿ya? Características hidráulicas, gasto de aproximación y tiempo de bombeo, ¿no? ¿Cuánto vamos a, perdón, gasto de explotación, ¿no? Nosotros esto de acá, a ver, quiero ver si esto está enlazado a otra, no, esto de acá, el gasto de explotación es un gasto máximo que vamos a asumir para cada uno de nuestros pozos, ¿no? Que va a ser 15 metros cúbicos por segundo, ¿no?
Y para esto vamos a necesitar que se bombee por 20 horas diarias, ¿no? Esas son las condiciones que nosotros necesitamos para cumplir con nuestra demanda, pues. Características interactuantes. El sitio donde se provee la perforación hace predecir las siguientes influencias. Interferencia de un pozo ubicado. No, bueno, estas características de repente que ustedes se van a topar en campo, ¿no? Interferencia de otro pozo ubicado a 400 metros desde donde se bombea tanto y tanto, ¿no? Si es que tienen eh, pozos, digamos, vecinos, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto? Nosotros aquí vamos a realizar nuestro pozo y digamos que por allá también hay otro, pues, ¿no? Entonces, recuerdan que dijimos que tiene que ser 3 metros en el fondo, cuando 3 metros más de profundidad del... A ver, ¿cómo me explico, no? 3 metros más de profundidad del nivel freático en agua en tiempo de estiaje, ¿no? Pero si hay un pozo profundo, este pozo también vecino está produciendo su curva, ¿no? Su cono de Dupuy. Y entonces está bajando ya el nuestro, pues, ¿no? Entonces, para eso, nosotros estamos colocando acá estas características interactuantes, pues, ¿no? Es interferencia de un borde impermeable a 300 metros, interferencia de una fuente de recarga a 400 metros, ¿no? Esto es tentativo, ¿no? Esto estoy colocándolo solo para que su hoja esté más completa. Características litológicas son las características del suelo, ¿no? Del estudio hidrogeológico, ¿no? Características de granulometría, estudio de suelos, ¿no? Esto ustedes lo van a ingresar nada más de los estudios que les den, ¿ya? De los estudios que les den, ¿no? Esto de acá también. Y aquí ya viene el diseño hidráulico, ¿no? Un poco tedioso, ¿no? Un poco tedioso. En realidad aquí solo van a ingresar datos nada más. Aplicamos las ecuaciones de Jacob, que está en su teoría teniendo en cuenta que para un gasto de bombeo de 15, este gasto especificado, como dije anteriormente, le corresponde una rejilla de 10 pulgadas, ¿no? Esto de acá está en el reglamento. Y esto ya es fórmulas hidrogeológicas, no voy a entrar en mucho detalle porque es un curso, ¿no? Los que están aquí por, ¿cómo se llama? Por membresía, pueden entrar a los cursos de hidrogeología. Ya lo dicta el ingeniero Francés. Él fue mi docente en la universidad. Maneja muy bien la hidrogeología y pueden ver cómo se hace estos cálculos de acuíferos. Ya esto de acá lo he hecho con lo que él me ha explicado, pues, ¿no? En clases. No, y ya, pues, no, como les digo, no voy a entrar mucho en estos términos porque estas ecuaciones son un poco complejas, ya, pero lo que sí tienen que saber es que solo tienen que ingresar los datos de acá arriba, pues que les he dicho ya, estos datos. Y al final ya nos calcula, pues, ¿no? Los descensos por procesos constructivos, por consiguiente, el descenso total. El descenso total que se va a ocasionar cuando nosotros bombeamos 20 horas diarias y a un caudal de 15 metros cúbicos por segundo. ¿Cuánto es el descenso total que vamos a tener? Casi 5 metros, ¿no? Casi 5 metros va a descender nuestro nivel freático, ¿no? Eh, con estas también condiciones que tenemos acá, con esto de acá también, ¿no? Sabiendo que hay un pozo que interfiere, sabiendo que interfiere un borde libre y sabiendo que interfiere una fuente de recarga, ¿no? Por lo consiguiente, el descenso, bueno, ya. Y luego ubicamos el nivel dinámico mediante la fórmula que tenemos aquí, que vendría siendo el descenso total más el nivel estático, pues, ¿no? Nivel estático dijimos que era de 3, antes de realizar la succión, y el descenso total se suma y tenemos el nivel dinámico, ¿no? Y acá viene ya el diseño físico, pues, ¿no? Y el diseño de la bomba de impulsión, ¿no? Diseño físico. Bueno, antes que nada, para el diseño hidráulico, ¿tienen alguna duda, muchachos? Bien, entonces vamos a ver el diseño físico, que vendría siendo el diámetro interior de los filtros, ¿no? Para un gasto de explotación de 15 litros por segundo, corresponde un diámetro de 10 pulgadas, ¿no? Eso también lo vimos acá arriba, ¿no? Corresponde a una rejilla de 10 pulgadas, pero acá es de metros cúbicos por segundo. Acá es metros cúbicos por segundo. Ya voy a arreglar esto. Ustedes también háganlo, por favor, muchachos. A veces se me van, ¿no? Cositas así, ¿no? A ver, aquí es esto, ¿ya? Así.
Para un gasto de explotación de 15 metros cúbicos corresponde un diámetro de filtro de 10 pulgadas, ¿no? Y calculamos la abertura de la rejilla, ¿no? ¿Qué viene siendo, no? Mediante esta fórmula de 60 sobre de 10, eh, calculamos y dice no requiere el uso de prefiltro y la abertura de la rejilla se escoge entre el de 50 y el de 60. ¿De 50 y de 60 de qué? El estudio de suelos que hemos tenido, pues, ¿no? Y la longitud del filtro, ¿no? Esto ya les he explicado, pero acá se utiliza otro filtro, un filtro tipo Johnson. Ya, esto también es hidrogeología. Bueno, el estudio de pozos es estudio hidrogeológico, ya, muchachos. Por eso no entro en muchos detalles, solo les presento la hoja de cálculo como tienen que presentarla, nada más. Lo que está en rojo son datos que ustedes tienen que asumir por el filtro, ¿no? Por el filtro y por digamos, por este tipo de la fórmula de Johnson, o si quieren entrar en más detalles, pueden revisar esta fórmula, ¿ya? Pero bueno, para este pozo está diseñado así, con estas fórmulas. Yo les recomendaría que ya no lo cambien, pues, ¿no? Porque este diseño está aprobado, ¿no? Esto de acá ya no tiene sentido para que lo cambien, ¿no? Y finalmente se ve lo que viene siendo la bomba de impulsión. Se usará una bomba de tipo turbina, ya que se trata de un pozo tubular, de una profundidad de 82,50 metros y de un diámetro de 12 pulgadas, la cual tiene un gasto de producción de 15 litros por segundo. Bueno, de nuevo aquí. Ahí. Potencia del grupo. Bueno, esta es fórmula de la potencia de la bomba. Dato de entrada, ya ven acá está 15 metros por segundo y acá le pone 15 litros, ¿no? Bueno, altura. Ojo, esta altura no es la altura no es esta altura, ¿ya, muchachos? No es esta altura, ¿ya? Esta es la altura que va a descender cuando bombeamos. Esta es la altura total a la que está ubicada la napa freática. Es distinto, ¿ya? Y bueno, acá ingresamos, pues, no peso específico del agua, NB y NM. Todos estos son datos para la bomba, ¿no? Y la altura total. Y se calcula la potencia que se necesita para bombear esto, ¿no? Que vendría siendo 20.665 caballos de fuerza, ¿no? Y ya, pues, ¿no? Luego, mediante esta fórmula, procedemos a calcular la potencia del motor. ¿Qué nos sale esto, no? Con estas características se puede obtener el tipo de bomba y sus características, ¿no? Entonces, con esta potencia, nosotros vamos y le decimos al fabricante qué tipo de bomba necesitamos comprar. Ah, este 82,5 es la altura total que va a tener el pozo, ¿ya? ¿A qué nivel está ubicado la napa freática? ¿Ya? Los 3 metros, a ver, voy a realizar un pequeño dibujo, aquí ya. 82,5 es la altura total de nuestro pozo, ¿no? Los 3 metros son lo que nos dice por reglamento que tiene que estar sumergido el pozo en tiempos de estiaje, ¿no? 3 metros, ¿no? O sea, el nivel, ¿qué? Nivel estático, ¿no? Estático, ¿no? Al bombear, se calcula o se modifica a un nivel dinámico, se bombea, bueno, se bombea y ya aumenta, pues, ¿no? Aumenta al nivel dinámico que vendría siendo 4,90 metros, ¿no? Eso es lo que se refiere, ¿no? Eso es a lo que se refiere. Pero saben, muchachos, esta bomba de impulsión nosotros también podemos calcularla con WaterCAD, ¿ya? Vamos a ver cómo lo vamos a calcular también, ya con WaterCAD. Es un proceso muy fácil y vamos, y nosotros mejor, en lugar de llevar la potencia que va a tener el motor,
vamos con nuestra curva de la bomba. Y entonces ahí el fabricante nos va a brindar las bombas que tiene parecidas para poder nosotros realizar la compra, ¿no?, de nuestra bomba. Ya estamos acabando lo que viene siendo captaciones rurales. Ahora nos toca ver lo que es captaciones de río, que vamos a ver el día miércoles, y el día sábado ya estamos modelando nuestras líneas de conducción en WaterCAD, ¿ya? O sea, en WaterGems. O sea, ya para el día sábado ya tienen que tener su software, ¿ya? Porque vamos a realizar, a ver, en estos quedan 2 minutitos. Voy a abrir esto. Primero que nada tienen que tener instalado su Civil. Ya, les pediría que sea el Civil porque les voy a enseñar a hacer el diseño para eh, cómo tener su trazado de su línea de conducción, ¿ya? A ver. Y eso no van a poder obviamente hacerlo en AutoCAD. O sea, todo esto vamos a hacer, miren muchachos, ¿no? Yo les voy a dar la superficie, así como la ven, y vamos a hacer nuestra captación, todo esto, ¿no? Todo esto. Y al final vamos a calcular nuestro perfil, donde va a estar ubicada nuestra captación, nuestras cámaras, rompepresión, etcétera, ¿no? Y al final, nuestro reservorio, ¿no? Entonces, todo esto, ¿no? Para que ustedes ya, pues, ¿no? Con esta plantilla, cuando tengan que diseñar, solo ya sepan cómo usarla y solo se van a la layout y lo ploteen nada más, pues, ¿no? Para que no estén construyendo todos sus perfiles, ¿no? Entonces, por eso les pediría que tengan instalado el Civil, el que les pasé el 2018, ¿ya? Para, para trabajar esta metodología. Y luego, de una vez trazado luego de una vez trazado esta de acá, vamos allá a proceder a modelar. Entonces, ya saben, muchachos, para el siguiente sábado como hoy, ya tienen que tener instalados todos sus softwares, ¿ya? Todos sus softwares. Ya, muchachos, un gusto haber compartido esta Inge normal con el Civil 2020 Underlay. Mira, no sé por qué me salió esto de acá. Ok. Esto, y de repente para otros colegas que tengan esta duda, ¿ya? Voy a abrir esto antes de acabar un minutito, muchachos, de robo de su tiempo. Yo sé que es sábado y de repente ustedes quieren ya salir. Y a ver, mira Underlay. La diferencia entre el 2021 es que supongo que esto es una mejoría, ¿no? Para el software, ¿no? Pero cuando nosotros hacemos esto, nosotros entramos acá a Pipe Network, que viene siendo herramientas de trabajo de tubería. Nos va a generar otras herramientas que no nos genera, mira, distintas a las que nos genera el 2021, ¿no? Entonces, por eso preferiría que trabajemos en el 2018, ¿ya, muchachos? El instalador lo tienen en su aula virtual. Solo instálenlo, ahí está también cómo instalarlo. Ya, muchachos, entonces, cuídense, que tengan un bonito fin de semana. Nos estamos viendo el día miércoles. Les deseo éxitos. Nos vemos el día miércoles, muchachos. Hasta luego.